Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al Ateneo de Santander a Iván Espinosa de los Monteros, que va a presentar esta tarde aquí este libro publicado hace un mes y que ya va por la tercera edición, lo cual quiere decir que está siendo un éxito en la acogida de público. Darles a ustedes las gracias por venir esta tarde aquí al Ateneo a escuchar a Iván y a conocer el contenido de este libro que, como he dicho, y que se titula España tiene solución, que se presenta esta tarde en nuestra institución. Iván Espinosa de los Monteros estoy seguro que es conocido de todos ustedes, pero creo que es protocolario hacer una breve sinopsis de su currículum. Él es un promotor inmobiliario, un consultor español con nivel internacional y su formación, él estudió y aprobó, lógicamente, ciencias económicas y empresariales. Sí, conviene matizar porque algunos ponen en el currículum cursó estudios. Nunca se sabe si pasó de primero o si tan siquiera aprobó el ingreso, que hay casos, ¿verdad? Bien. Digo, en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, por tanto, una primera relación con Cantabria, aunque ahora esa universidad, ICADE, esté asentada en Madrid. Después es MBA en finanzas por la Kellogg School de Management y la Universidad del Noroeste de Estados Unidos. Bueno, como saben ustedes, está casado con Rocío Monasterio, que nos acompaña aquí esta tarde. Por favor, un aplauso para Rocío. Y luego él ha ejercido altísimos cargos en prácticamente todas las grandes consultoras españolas para después emprender una carrera en solitario como promotor inmobiliario, fundamentalmente en Madrid, y después viene su parte biográfica en la política, que ustedes conocen. Ha sido uno de los fundadores del partido Vox. Fue después su secretario general, ha sido diputado en las Cortes Españolas y ahora dejó sus cargos tanto en el Parlamento como en el partido y está trabajando en un proyecto que es que es ni más ni nada menos que recuperar la identidad de España y el futuro de nuestro país. Lógicamente, les diré que ahora vamos a empezar a escucharle a él. Yo trataré de hacerle alguna pregunta para que sobre ella él pueda explicarse y hablar, pero sí decirles a ustedes que el libro España tiene solución se está vendiendo en la entrada y cuando finalicemos esta presentación estoy seguro que Iván estará encantado de firmar ejemplares a aquellas personas que lo deseen. Una aclaración también importante. Como pueden ver, creo que lo han visto desde el primer segundo, yo no soy Alfonso Uxía. Alfonso Uxía estaba previsto que fuera quien le presentara esta tarde aquí en el Ateneo, pero un problema de salud le ha impedido venir a Santander. Está en su casa en Ruilova y, bueno, nos manda, eso sí, un saludo para Iván y para ustedes, pues decirles que la salud es lo primero y ha sido imposible que esté aquí esta tarde con nosotros. Yo ya sin más te diría, Iván, que nos digas lo que quieras, pero a mí me parece una cosa muy llamativa el tono optimista que tiene este libro. Que se divide en dos partes. En la primera es un análisis de la situación y en la segunda nada menos que
aportar posibles soluciones a los problemas de España. Y digo que es un libro realmente optimista. Y en la situación en la que estamos, pues a veces es un poco de contraste lo que esto supone. Adelante, Iván. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel Ángel, y muchas gracias a todos por venir aquí esta tarde. Lo aprecio especialmente dado el magnífico clima que disfrutan ustedes estos días en esta maravillosa ciudad. Y sin duda, a estas horas hay cosas mucho más divertidas que hacer o mucho más interesantes que hacer en Santander. Y por tanto, muchas gracias. Aprecio mucho su presencia hoy aquí. Interpreto su presencia también como parte de un sentimiento que yo encuentro muy extendido en toda España. Y el libro me está permitiendo viajar por todos los rincones de nuestro país y voy encontrando una preocupación común. Y yo creo que está bastante extendida, como digo, la sensación de que estamos en un momento malo o muy malo. Lo estamos, sin duda, desde un punto de vista político, piense uno lo que piense y se sitúe ideológicamente donde se sitúe, no cabe duda de que estamos en un momento políticamente muy delicado, muy malo. Yo argumento en el libro que pese a lo que dice nuestro presidente del gobierno y algunos de sus ministros, estamos en un momento económicamente muy malo, no malo, muy malo. Ellos argumentan, yo tuve una intervención con la ministra Calviño, en el que argumentaba que España es el país que más crecía y siguen diciendo que es el país que más crece, pero claro, somos el país que más crece de nuestro entorno porque somos el país que viene de más atrás, somos el país que más cayó, somos el país que parte de una base más pequeña y cuando se parte de una base muy pequeña, pues esas tasas de crecimiento son insuficientes para alcanzar como mínimo el nivel que España debería tener. Y en el libro lo ilustro con un dato que yo creo que es muy significativo. Desde el año 2008, es decir, ya hace 17 años, la renta per cápita española, es decir, el dinero disponible para cada uno de nosotros, la renta que tiene cada uno, está plana. No hemos ganado, no hemos crecido, no hemos mejorado nada en 17 años. Lo que ha crecido es el equivalente a la inflación, o sea, nada. Y ya saben ustedes que la inflación, que se mide por un instrumento que llamamos el IPC, es un invento en el que se meten ahí la cesta de la compra, pero no refleja verdaderamente el incremento del coste de la vida. No digo ya nada si incluyéramos el precio de la vivienda, ¿verdad? Es decir, que con la renta de hace 17 años, que es la que tenemos, pues hoy tenemos menos poder adquisitivo. Menos, no más, que hace 17. Luego, económicamente estamos en un momento muy delicado. Y yo creo que lo estamos también desde el punto de vista social. Y en el libro argumento que este problema en el que tenemos una España cada vez más dividida, hay gente que lo llama polarizada, una España en la que cada vez hay menos entendimiento común entre gente que puede pensar de forma distinta, eso creo que es natural, pero hay menos visión de conjunto, hay menos capacidad de interactuar, tenemos todos, tenemos menos amigos que piensan distinto de nosotros, tendemos a concentrarnos en aquellos que ven las cosas de manera parecida y cada vez pues, hay una mayor lejanía entre unos y otros. Y esto, en el libro también argumento que es parte de un plan instaurado por la izquierda, específicamente por el presidente Zapatero, que creo que está en el origen de todos los males de España de los últimos 20 años. Te digo que todo se le atribuye a él, pero casi todo lo malo arranca con él. Casi todo lo malo de este país, recientemente, el punto donde todo se empieza a estropear de verdad, y esto los más jóvenes pues probablemente les falte un poco de perspectiva histórica para verlo, pero España era un país que iba bastante bien hasta una fecha muy concreta. ¿Cuál creen que es esa fecha? El 11M. El 11M. Pequeño inciso, porque he escuchado una entrevista con el antiguo ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, para mí una de las personas que más y mejor entiende hacia dónde va España, un pesimista que acierta siempre. Pero Jaime Mayor Oreja dijo recientemente, yo creo que la semana pasada en una entrevista, que el 11M fue obra de servicios de inteligencia extranjeros y no de Marruecos. No sé si dijo Marruecos. Dijo no de un país del sur. Servicios de inteligencia extranjeros y no de un país del sur. Creo que eso fue lo que dijo. Pero indudablemente, quien capitalizó aquella desgracia, porque fue una desgracia, no olvidemos que murieron
200 españoles, hubo daños materiales, hubo gente herida. Quien capitalizó aquello, sin duda, fue la izquierda, el Partido Socialista y José Luis Rodríguez Zapatero, que en ningún momento era imaginable que llegara a ser presidente de gobierno, una persona tan poco capacitada, con tan poco bagaje, con tan poca visión, con tan poca capacidad, con tanta demagogia. Y llegó a presidente de gobierno, pero lo que es aún peor, se instauró en España, y él contribuyó mucho, una tensión, un odio entre los españoles, que él se encargó de reavivar y de incentivar. Recordarán ustedes aquel día que le cogieron una conversación con el micrófono abierto, no habían cortado el micrófono, y dijo aquello que nos conviene que haya tensión. Nos conviene que haya tensión. Y de ahí viene pues, las leyes de memoria histórica, los ataques a la familia, los ataques a Unidad de España, aquello de aprobaremos en el Congreso lo que venga del Parlamento de Cataluña, bueno, y toda una serie de barbaridades que han contribuido a deshacer, a dañar un proyecto conjunto de nación llamada España que iba bastante bien. No digo que fuera perfecto, no digo que no hubiera cosas subsanables, no digo que no había nada mejorable, y lo había. Pero hasta el año 2004 España iba por una buena senda, por una buena senda. En el libro explico la primera mitad y me retrotraigo a épocas todavía anteriores. Yo arranco con una entrevista que además, primero les recomiendo que lean el libro y que lo compren, porque esto es muy bueno, hay que comprar el libro. Pero una vez que lo compren, les recomiendo que lean el primer capítulo, porque arranco con una entrevista que además se puede ver en YouTube, que es muy reveladora. Y es nada más ni nada menos que una entrevista a un espía de la KGB. Para los más jóvenes, la KGB es el servicio de inteligencia, de espionaje ruso, de los soviéticos, ¿no? Entonces hay un espía de la KGB que en el año 84 se pasa al otro lado, se pasa a Occidente y concede una entrevista muy interesante a un canal norteamericano. Y en ella dice una cosa fascinante, ¿no? Él dice, pero ustedes los americanos se creen que nosotros, los espías rusos, nos dedicamos a cosas de eso, pues espionaje secreto y cosas tipo James Bond y eso que le gusta a ustedes, ¿no? Dice, bueno, y sí, algo de eso sí que hacemos, ¿no? Pero eso no es más que el 15% de nuestra actividad. El 85% de lo que hacemos es infiltración cultural. Es infiltrarles a ustedes en Occidente, y lo llevamos haciendo desde el año 45, desde la base hacia arriba. Su sistema educativo, su sistema universitario, sus medios de comunicación, que contienen ya marcos mentales que les hemos instaurado nosotros, sus medios audiovisuales, especialmente Hollywood. El tío llega a decir, para los más mayores se acordarán de la actriz de moda en el momento, que era Jane Fonda, ¿eh? Y él dice, pero ustedes no se dan cuenta que Jane Fonda es agente nuestro, pero no lo ven. Que está en todas las manifestaciones, que está en todos los ataques a Occidente, que arrancó en mayo del 68, se acordarán ustedes que Jane Fonda tenía un novio francés, un director de cine que le metió en esos círculos y de ahí le recluta el KGB. Y les vamos infiltrando. De tal manera, y lo explica por fases, que al cabo de 20 o 25 años las nuevas generaciones ya asumen nuestro lenguaje, nuestro marco mental, nuestro enfoque de la vida y no saben de dónde le viene. Les hemos destruido desde dentro. Y el presentador le dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Esto tiene solución? ¿Esto cómo se contrarresta? Y dice, claro, sí, se puede contrarrestar. Pero tienen que empezar ustedes ahora. Eso sí, se tarda 25 años, ¿eh? Claro. Piensen ustedes en cómo hemos demolido nuestro sistema educativo. La generación de mis padres, los que hay aquí algunos representantes de esa generación, estudiaban y sabían muchísimo más que la nuestra, nos llamaban catetos. Pero claro, ahora veo la generación de mis hijos y bueno, somos Einstein en comparación con la siguiente generación, que no saben nada. Pero no es culpa de ellos, es que hemos boicoteado su educación, es que hemos impedido que conozcan nuestra historia, que hemos bombardeado nosotros mismos. Todos los países tienen o sufren ataques a su imagen de otros países, de sus países competidores. Nosotros nos metemos también con otros países. Pero España es el único país donde nos creemos nuestra propia leyenda negra y la transmitimos. Somos los únicos que transmitimos a nuestros hijos que España ha tenido un papel negro
en probablemente la mayor gesta de la humanidad, que es la hispanidad. Y en lugar de estar orgullosos y estar haciendo películas y libros y series, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. No les hemos querido enseñar nuestra historia. No les hemos querido explicar nuestra identidad. No les hemos querido decir quiénes son y por qué hablan como hablan, piensan como piensan. Por qué mañana pueden aterrizar en cualquier punto de Hispanoamérica o incluso en muchas ciudades de Norteamérica y entenderse en español. Yo hace un mes aterricé en Chicago, justamente era el 25 aniversario de mi promoción de Kellogg, de esa universidad. Y llamé a un Uber, ¿no? A un taxista de estos. Y cuando llega el tío, me mira y dice: ¿es usted Iván Espinosa de los Monteros? No puedo creerlo. Y digo, que no lo puede creer soy yo, ¿no? Que en Chicago haya un tío. No soy uno, somos muchos los que le seguimos allá en España. ¿Qué vamos a hacer con ese presidente que tiene ustedes? Mierda. Era cubano, como tú sabes, ya tú lo sabes. Porque la huella hispana en Chicago, para que se hagan una idea, hay 1 millón de mexicanos y unos cuantos cubanos. 1 millón de hispanoparlantes en Chicago, ¿eh? No hablo de Miami, no hablo de Texas, no hablo de California. Ayer me decía uno, descendiente mexicano, dice que está en el sur de Estados Unidos y ahora con la controversia con Trump, ¿no? De si tiene que hablar español o inglés. Dice, oye, que nosotros estamos aquí desde siempre. Una cosa es que la frontera se haya mudado, pero nosotros somos de aquí. Esto era la Nueva España, antes de ayer, ¿eh? Quiero decir con esto que no les hemos explicado a nuestros hijos la historia correcta de España. No les hemos querido explicar el orgullo que pueden sentir los españoles. No les hemos explicado nuestra geografía. Y por eso pues hay pocos catalanes que conocen el Obradoiro, pocos gallegos que conocen la Giralda, pocos sevillanos que conocen el Teide, pocos canarios que conocen el Palacio Real, pocos madrileños que conozcan la Costa Brava. Casi todos conocen el Caribe, a lo mejor, pero no conocen su propio país. No conocen su historia, no conocen su geografía, no conocen su identidad cultural y, por tanto, es muy difícil amar lo que no se conoce. Es muy difícil defender aquello que no forma parte del orgullo de lo que uno siente. Es muy difícil partirse la cara, defender, luchar por cosas que uno desconoce. Y ya entrando en la segunda parte del libro, pues empezamos a hablar un poco de posibles soluciones, Manuel Ángel, como tú decías. La primera parte es la explicación de cómo hemos llegado hasta aquí. Y la segunda es empezar a pensar de manera un poco creativa, un poco disruptiva, pero sin necesidad de hacer enormes cambios y mucho menos cambios estructurales en nuestra Constitución y en nuestra armadura jurídica. Pero tenemos que empezar a hacer cambios sustanciales. Y además, no lo van a hacer nuestros políticos, ya se lo digo yo. No lo van a hacer. O no lo van a hacer salvo que se lo exijamos. Y una de las cosas que defiendo y que les invito a reflexionar es que durante muchos años nos hemos dedicado desde la sociedad civil. Yo he sido político de manera muy breve, temporalmente, ¿no? No me considero un político, ni mucho menos un político profesional, pero durante muchos años hemos dejado lo público en manos de los políticos. Nos hemos creído que nos podíamos dedicar a nuestra actividad, a nuestra profesión, a nuestra familia y poco más, porque lo demás ya era cosa de los políticos. Y de hecho, bueno, pues durante unos años o décadas incluso, eso no estuvo mal, no funcionó mal, ¿no? Pero ya no. Porque se dice siempre que aquellos políticos de la transición que tenían miras más elevadas, probablemente no sé, no voy a entrar a discutir eso, pero lo que sí sé es que los de ahora no. Los de ahora son lo que ustedes creen, incluso un poco peor. Si les conocieran, estarían buscando un país para escaparse. Y por tanto, como no hay, en general, y siempre hay excepciones, seguro que de los 350 diputados hay 1 o 2 que se salvan, no digo que no. Pero, algunos más. Pero no hay una vocación real ya en casi ningún sitio de servicio a España. La industria política es de las industrias que crecen siempre, pase lo que pase. Y en esa rueda, en esa industria,
pues los que van entrando con los mejores ideales y las aspiraciones más elevadas se acaban habituando, se acaban aclimatando, se acaban acostumbrando a un sistema del que ya es muy difícil salir, porque es una industria que en la universidad donde yo estudiaba en Kellogg se analizaba cada mercado según el sistema Michael Porter de las 5 fuerzas, ¿no? Que era analizar las barreras de entrada, los competidores, los proveedores, los clientes y las barreras de salida. Este era un esquema. Si uno quiere entrar en un mercado, pues tiene que analizar esas 5 fuerzas, ¿no? Las barreras de entrada en esta industria son elevadísimas. Elevadísimas. Es muy, muy difícil entrar. Pero las barreras de salida son brutales. Los pocos que consiguen acceder desde fuera, si intentan salir, pues puedo decir por experiencia propia, experimentan la furia de los que se quedan dentro. ¿Por qué? Porque procuran evitar que ese ecosistema se pueda nutrir de gente como ustedes, de gente de la sociedad civil, de profesionales, de gente con reconocido prestigio en otros ámbitos, de médicos o abogados o economistas o artistas, ¿no? Es muy difícil que una persona así entre y pueda salir y recuperar su profesión. Hay algunas excepciones, pero hay muy pocas y se ocupan de que hayan cada vez menos. Por lo tanto, recupero lo que les estaba diciendo. Ya no vale con dejar todo lo público en manos de nuestros políticos. Nos toca hacer un esfuerzo adicional. Esto es injusto, esto es una pena, porque ojalá hubiéramos tenido, pues igual que tenemos muy buenos deportistas y muy buenos cocineros y muy buenos artistas y muy buenos arquitectos y abogados y economistas y médicos, tenemos muchísimo talento y los que están en el mercado lo saben. Y los que han viajado lo saben también. Uno va por el mundo y se encuentra españoles de un calibre enorme prácticamente en todas partes y en todos los sectores, menos uno, que es la política. Por lo tanto, es una pena que hayamos dejado la política en manos de la gente que menos capacidad tiene, pero lo hemos hecho. Y ahora nos toca compensar ese pequeño desequilibrio. ¿Y cómo nos toca hacerlo? Pues nos toca implicarnos un poco más, ser más exigentes, ser más vocales, estar más presentes. No digo que todo el mundo se meta ahora a diputado o a senador, no se lo recomiendo. Pero sí ser mucho más exigentes con nuestros políticos. Si yo les pregunto, no hace falta que me contesten en alto, pero piensen un momento a qué partido votaron en las últimas elecciones. Yo le pregunto, ¿cómo se llama el senador por el que votaron ustedes? Probablemente no lo sepan. ¿Cómo se llama el segundo senador por el que votaron? Sí, seguro que no lo saben. Pues esto no puede ser. Tenemos que conocer a nuestros diputados, tenemos que conocer a nuestros senadores, tenemos que conocer a nuestros diputados autonómicos, tenemos que conocer a nuestros concejales y tenemos que exigirles. Y tienen que notar que nos importa. Y tienen que ver que estamos pendientes de ellos. No digo que les acosemos, ni mucho menos. Todo con respeto y siendo serios. Pero tienen que ver que sus acciones y sus omisiones tienen consecuencias. Y tienen que saber que nos importan ciertas cosas, que a ellos quizá no. Y además, miren, el sistema no es del todo culpa de ellos. El sistema está diseñado de una manera que es que dificulta muchísimo que un dirigente político tenga una visión a largo plazo. En el libro, y ya desde fuera me puedo permitir hablar de cómo afrontar problemas pensando en el medio o largo plazo, pero pónganse ustedes también en la posición de un líder político. Y la gente dice, bueno, claro, tiene un horizonte temporal de 4 años. No. Primero, las legislaturas ya no duran 4 años. Y segundo, es que hay elecciones todo el tiempo. Mira, Vox entró en las instituciones en diciembre del 2018, en las elecciones andaluzas, diciembre. En abril se convocaron elecciones anticipadas generales. En mayo hubo municipales, autonómicas y europeas. Del 19 estamos. En noviembre otra vez generales. En el año 20 hubo catalanas, si no me equivoco, ya en plena pandemia. En el 21 tocaron, no sé si eran Castilla y León, en el 22 andaluzas, en el 23 otra vez generales, en el 24 europeas, en el 25 no toca ninguna, ya les digo yo que alguna cae. Es casi imposible que no caiga ninguna. Y en el 26 otra vez, municipales, autonómicas y generales. Quiero decir con esto
que el horizonte temporal de un responsable político, los que están, digamos, en las cúpulas de los partidos, no es de 4 años. Es de 8 meses, 6 meses, a veces es de un ciclo informativo. Por cierto, los ciclos informativos antes eran de 24 horas, ahora son de 24 minutos, porque con las redes sociales todo es inmediato, ¿no? Yo cuando bajaba de mi despacho a dar una rueda de prensa, nosotros nos pusieron lo más lejos posible, ¿no? Cuando entramos en el Congreso. Como no entienden de inmobiliario, nos pusieron en el piso más alto pensando que es el peor, cuando es el mejor. Porque es el que tenía más luz, mejores vistas, mejor que no se enteren. Muy torpes fueron. Pero en fin, nos pusieron en el último piso y lo que tardaba en bajar del 7º piso a la planta baja para dar una rueda de prensa, iba con el móvil mirando a ver qué pasaba en esos segundos, porque podía haber cualquier tipo de suceso, noticia, evento, por el que me iban a preguntar al cabo de los 5 minutos, ¿no? Los ciclos son muy cortos. La visión de los políticos es de muy corto plazo y hasta cierto punto se puede entender. Por eso insisto en que aquellos problemas que ustedes y yo creemos que tenemos como país son problemas que se vienen labrando, que se vienen generando y gestando desde hace muchos años. No son problemas de la semana pasada. Y por tanto son problemas que se tardan mucho en solucionar. Y por tanto requiere una visión a medio plazo o largo, que es muy difícil que encontremos en los políticos. Y por eso les digo que tenemos que empezar a tomar un poco más de responsabilidad. Y cada uno de ustedes pensará, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Si yo soy un estudiante, o soy un profesional, o soy un jubilado, o soy un autónomo, o soy un empleado. Pues todos tenemos una cierta capacidad de influir en nuestro entorno. Todos tenemos, por ejemplo, redes sociales, que es una novedad absolutamente disruptiva respecto a hace 10 años. No creo que los abuelos tengan TikTok, pero sí sé que tienen WhatsApp. Sé que tienen muchos email, sé que tienen otras redes, Facebook. Los jóvenes sí tienen Instagram, tienen TikTok. Muchos tendrán Twitter y otros medios de expresión. Todos tenemos un entorno en el que podemos influir. Los compañeros de clase, las madres del colegio, los compañeros del trabajo, los vecinos. Todos tenemos un perímetro en el que nuestra voz se escucha. Y se puede hablar de muchas cosas en la vida, ¿eh? La política no es lo único. Pero creo que nos va a tocar empezar a tener conversaciones un poco más exigentes con nuestros políticos. Y tenemos que empezar a hablar de los problemas que tenemos y de las soluciones que creemos que se pueden aportar. Y por eso les invito a leer este libro. Está muy barato, además, ¿eh? Está en 17,95. Lo tienen en la puerta. Para el contenido tan bueno que tienes, tirado de precio, me parece. Bueno, yo sobre el libro sí debo decirles que para mí tiene una virtud muy importante, y es que siendo un libro en el que se abordan asuntos complejos y algunos difíciles, tiene esa virtud de divulgar de una manera que me recuerda aquel viejo dicho que era aquello de enseñar deleitando, que nos decían en las escuelas hace muchos años. Pues este libro enseña de una manera que se lee con mucha facilidad y que además es con una prosa muy amena. Pero me gustaría que siguiéramos hablando de tu visión de España e incluso de esa segunda parte del libro donde se ofrecen alternativas. Bueno, tú conoces bien Cantabria, tienes una casa aquí en nuestra tierra, pasas junto con tu mujer y tu familia mucho tiempo aquí, y en Cantabria seguimos teniendo la sensación, que además se refleja en los datos, de que estamos en una región en decadencia, en una región que a lo largo de los últimos 40, 50 años ha ido perdiendo fuerza poco a poco. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú Cantabria, pero sobre todo evaluar el estado de las autonomías? ¿Hasta qué punto el estado de las autonomías ha dado buenos resultados, malos, regulares? Ha sido un desastre. Eso es indudable, ¿no? El estado de las autonomías lo que ha creado es, pues como les decía antes, un incremento totalmente injustificado de la presencia de políticos. Ha multiplicado el número de políticos. Ha disparado el número de empleados públicos dependientes de partidos políticos. No hablo ya de los funcionarios, porque
en gran medida los funcionarios se pueden traspasar de una administración a otra. No, no, no. Hablo del mundo del empleado público que no ha llegado por oposición, sino por nombramiento, ¿no? Los parlamentos autonómicos, sus asesores, los delegados de los partidos, ese mundo infinito, ¿no? Cada vez que hay un acto aquí, no digo en Cantabria, digo en España, se inaugura 1 kilómetro de carretera y aparecen ahí 16 personalidades locales, todos coches oficiales, jefes, banderas de todo tipo. Es una gran industria para los políticos, es una gran manera de colocar a gente, de mantener una estructura local que luego te ayuda para las elecciones generales. Es una gran fuente de financiación, porque a todos estos no se mantienen con las cuotas de sus afiliados, ¿eh? Que es una cosa que yo creo que sería muy sana y que veníamos defendiendo desde hace mucho. Yo lo sigo defendiendo, otros ya no tanto, pero que es que los partidos se financian a sí mismos, como los sindicatos, como los ateneos, como las compañías, que sus clientes o afiliados o abonados o simpatizantes o amigos sean los que paguen o bien una cuota periódica o bien un precio por cada uno de los servicios que brinde, y en este caso pues una cuota, y que se financien con sus propios afiliados. Pero claro, tener esta masa de gente colocada pues ayuda muchísimo a mantener la coherencia y la disciplina interna en un partido. Esto llega con un gran coste. En su momento, Rosa Díez, recordarán ustedes, de la ex socialista y luego fundadora de UPyD, encargó un estudio desde su partido y en su momento, pero estoy hablando de hace 10 o 15 años, se estimaba el sobrecoste de las autonomías en 80.000 millones de euros al año. 80.000. Hoy serían seguro más de 100.000. Que si desaparecieran mañana, ustedes no se enterarían. No estamos hablando de recortar en enfermeras, médicos, cirujanas, policías, bomberos. No, 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 no. Toda la grasa del sistema, absolutamente innecesaria, que además se retroalimenta y se autojustifica. Es decir, de las cosas que gusta mucho en España es emitir normativa, ¿eh? Nadie sabe cuántas leyes hay en vigor, pero se estima que son más de... Díganme una cifra, ¿cuántas creen? ¿Cuántas? 50.000, más. Más de 100.000. Más de 100.000 normas en vigor. España va a ser uno de los países que más desarrolla la inteligencia artificial en el sector del derecho solo porque no hay abogado capaz de conocer las 100.000 normas que hay en vigor. Pero claro, las 100.000 normas permiten que haya cientos de miles de funcionarios para inspeccionar, revisar. Hoy me decía un amigo que quería limpiar unas zarzas de su casa de campo. Ya tengo que pedir permiso. No diré dónde para no señalar. Pero mientras le daban el permiso y no se lo daban, limpió las zarzas. Bueno, cuando vengan a inspeccionar... Pero es que cuando vengan a inspeccionar, ha vuelto a crecer la zarza. O sea, su frase ha sido, la zarza va más deprisa que la administración, ¿eh? Claro, es que esto es muy significativo, ¿no? Entonces, para que haya tanta gente ocupada, vamos creando más normas que hacen viable más inspecciones, que hacen viable más autorizaciones, más permisos, más necesidad de empleados públicos, cuando son, no digo los empleados públicos, sino todo este entramado que se va creando es absolutamente innecesario, redundante y que realmente no sirve para nada, ¿no? En el libro hago mención a una de las ideas que a mí me gustaba del presidente Trump o de Milei, que fue el primero que lo puso en marcha, que es crear una oficina de simplificación normativa. Lo que en Estados Unidos se llama el DOGE, que había encargado Elon Musk, luego se han peleado y eso no sé si va a salir también como estaba previsto en un momento. Pero Milei fue el primero en crear un ministerio de simplificación normativa y él habla el ministro, que es un tipo, creo que se llama Stusenberger o algo así, es un tipo muy notable, habla de dos fases, ¿no? La motosierra 1 y la motosierra 2. La motosierra 1 es empezar a revisar cuántas cosas de las que se están haciendo no se pueden hacer mejor. Por ejemplo, de las primeras cosas que se enteraron cuando llegan al poder es que había gente viviendo dentro de los ministerios, ¿no? No está mal, ¿no? Que tú llegues al Ministerio de Fomento y resulta que hay 15 tíos que están viviendo en unas oficinas y no lo sabías, ¿no? Entonces, pues, lo primero es ver cómo podemos simplificar, reducir el coste
y adelgazar la administración sobre las cosas que estamos haciendo. Eso es la motosierra 1, que ha ahorrado muchísimo dinero en Argentina. Pero la motosierra 2, que no está nada mal tampoco, es replantearse si algunas de estas actividades son necesarias en sí mismas. Por ejemplo, una de las cosas que han concluido es que no era necesario un Ministerio de la Vivienda. No que lo hagan mejor o peor, que haya más o menos empleados. No. Que no debe haber un Ministerio de la Vivienda si queremos solucionar el problema de vivienda, claro. Y lo han eliminado, simplificando drásticamente la normativa exigida para crear vivienda. El resultado, se crea mucha más vivienda, se facilita el acceso a la vivienda, el precio de la vivienda media, sobre todo de la obra nueva, baja, el de la vivienda establecida en los centros de las ciudades se mantiene, pero sale mucha más oferta de vivienda al mercado, porque ya no hay tanta gente estropeando el sistema de producción de vivienda. Imagínense eso en España, ¿no? El libro hablo de problemas que son difíciles de resolver y algunos que solo requieren voluntad política. Y en la vivienda es clarísimo. La vivienda es un problema autoinfligido en parte por las autonomías, en parte por la administración central, que es razonablemente fácil de resolver. Razonablemente fácil. Hay otros mucho más difíciles, los nacionalismos, los problemas de falta de educación, de cultura, en fin, eso es más complicado. Pero la vivienda es un caso clarísimo. Luego, ¿la multiplicación de las entidades administrativas ha funcionado en España? No. Es un desastre. Ha fomentado los nacionalismos excluyentes, separatistas y en algunos casos terroristas. No ha mejorado ningún problema. No es verdad lo que se decía de que la administración pública llegaría a estar más cerca del ciudadano o que ese fuera su objetivo. Porque si lo fuera, entonces habría habido una segunda descentralización hacia la provincia. Eso sí que está cercano al ciudadano. Y si de verdad ese fuera el objetivo, ya habría desaparecido incluso la provincia. Porque la administración pública, cuando quiere, llega a ustedes directamente, sin intermediarios. ¿O qué sucede cuando aparcan mal el coche? ¿O van por encima del límite de velocidad por la autopista? A que la administración pública les llega directos. A que eso sí que es cercanía. Las multas se la cascan directo. Súper cercano. ¿Verdad que Hacienda Pública, la administración tributaria o la agencia tributaria no necesita muchos intermediarios para llegar a ustedes? ¿Verdad que cuando hay que pagar el IRPF o el impuesto de sociedades o la cuota de autónomos, eso es directísimo? ¿Verdad que encima, si ustedes tienen sociedad o son autónomos, se tienen que dar de alta en la administración digital para que encima les notifiquen electrónicamente sin gastar un sello? ¿Verdad que la administración cuando quiere llega directos a ustedes? Pues entonces, ¿para qué necesitamos tantas capas de burocracia? No se necesitan, pero nadie se atreve a meterle mano a eso. Bien. Acabas de tocar de una manera un poco colateral el asunto de los independentismos y de la situación de esta España plurinacional que parece querer imponerse, y me gustaría conocer tu opinión primero sobre, en el libro te muestras optimista de que es posible revertir en una parte los avances que ya se han producido en determinadas comunidades autónomas, y por otro lado, ¿cómo ves tú el futuro? Porque lógicamente habrá un cambio de gobierno, eso es seguro. Lo que no sabemos es cuándo y qué puede ocurrir con ese nuevo gobierno respecto a este problema de los independentismos. Bueno, el libro en general es optimista con todo, pero es realista también. Es decir, yo suscribo un optimista adherido a la realidad, no un optimismo mágico, ¿eh? No un realismo mágico tipo García Márquez. No es que las cosas van a pasar espontáneamente. Lo que digo, España tiene solución, pero hay que ponerse a ello. No es que mágicamente las cosas van a solucionarse de aquí al año que viene, no. Las cosas se pueden solucionar. Hay problemas graves y problemas menos graves, más complejos, menos complejos. Prácticamente todos tienen solución. El ejemplo del nacionalismo que pongo es el siguiente. Cuando muere Franco y en plena transición, Barcelona, por poner un ejemplo, era una de las ciudades más franquistas de España. Esto les molesta a algunos cuando lo digo, pero es así. Es que es así, es históricamente así. Si tú en el año 76 me dices que en solo 30 años, pero que en 30 años
esa provincia va a ser una provincia donde haya tantos separatistas, nos hubiera parecido a cualquiera imposible en el año 76. Y en solo 30 años, ellos han dado la vuelta a la situación. Y han creado un caldo de cultivo negativo, separatista, diluyente, agresivo, pero con éxito. Con éxito, claro. Ellos llevan 30 años trabajando, bueno, 30, llevan ya 50 años trabajando en lo mismo. Y van consiguiendo resultados, van consiguiendo sus objetivos. Lo mismo con el País Vasco, lo mismo con Navarra, lo mismo con Galicia. Porque es que parece que son solo ciertos partidos. No, no. ¿Quién ha gobernado Galicia los últimos 40 o 50 años? Esencialmente un partido, ¿eh? Es el PP, vamos, no nos vamos a engañar. Y tienes los mismos problemas que en Cataluña y que en el País Vasco, solo que no se habla tanto. ¿Ustedes saben que en Galicia no hay un solo colegio donde se puede estudiar en español? No hay un solo colegio donde se pueda estudiar en español. Ni público, ni privado, ni concertado, ni religioso, ni laico. Por cierto, si tienen ustedes dinero, sí pueden estudiar sus hijos en un colegio inglés, un colegio francés. Creo que hay un alemán, no estoy seguro. Pero en La Coruña, pues pueden llevar ustedes a un colegio inglés, que es donde les llevan, claro, los altos funcionarios y los gobernantes. Pero el español no. Galicia, ¿eh? No digo Cataluña, no digo País Vasco. Galicia. Entonces, claro, ¿todo esto tiene solución? Tiene solución. ¿Es fácil? Es muy difícil. Pero ellos, los nacionalistas, los separatistas, con 50 años de constancia, han conseguido objetivos que eran impensables hace 50 años. Pero impensables. Luego, les digo lo que decía el espía ruso. ¿Esto tiene solución? Sí. Si empezamos hoy, tardaremos 25 años para ese tipo de problemas. Otros son mucho más sencillos. Volvemos al espía ruso, al KGB, la batalla cultural. Sí. Al principio de tu intervención has hablado un poco pues, de la influencia que a través de Hollywood, por ejemplo, con la infiltración, se ha hecho en crear un tipo de modelo y una serie de cuestiones sobre las que se habla y también ocultar otras para que no se hable de ellas. Bueno, en España parece claro que la batalla cultural la derecha la ha perdido desde hace mucho tiempo. Y mi pregunta es, ¿tú crees, dentro de este optimismo general del libro, que eso se va a poder recuperar, se va a poder tener un relato frente al relato que se está imponiendo de una manera casi permanente y constante? Sí, pero se puede, pero exige un esfuerzo. Exige primero tomar conciencia de qué problema tenemos. Y por eso en el libro hablo mucho de esto, ¿no? Un ejemplo que pongo en el libro de cómo funciona la izquierda, que la derecha no lo hace, en España es el siguiente. España es un país pues muy familiar, afortunadamente. Es un país donde tenemos mucha relación con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros primos. Esto no es así en todos los países, ¿eh? Yo he vivido en muchos sitios donde uno no conoce a sus primos, apenas ve a sus abuelos. España sí, España es un país todavía, y pese a los ataques que sufre la familia, todavía es un país muy familiar. Hace 25 años todavía era bastante común que los abuelos vivieran en casa con sus hijos y nietos. Hoy es menos frecuente, pero en cualquier caso hace 25 años era impensable, pero impensable, que en España se aprobara una ley que nos permitiera matar a los abuelos. Porque eso es de lo que estamos hablando, de matar a los abuelos. Impensable. Entonces, claro, la izquierda, que va por el lado de proclamar derechos, pero realmente va atacando derechos fundamentales y va atacando conceptos básicos que nos cohesionan, como es el de la familia, pues toma este ejemplo y le va dando la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero es cambiar la nomenclatura de las cosas. Esto es muy orwelliano, ¿eh? Pero es importante cambiar el significado de las palabras o buscar palabras nuevas para referirse a conceptos antiguos. Por ejemplo, a nadie le gusta el concepto de eutanasia. ¿Pero qué hace la izquierda? Lo rebautiza. No es eutanasia. Es un derecho ¿a qué? A una muerte digna. Claro. Claro, ¿ustedes qué quieren? ¿Una muerte digna o indigna? Coño, quiero una muerte digna, ¿no? Mejor digna que indigna. Bueno, pues ya hemos cambiado un poco el enfoque. Ya no estamos hablando de eutanasia. Ahora estamos hablando de la muerte digna, que suena mucho mejor.
Pero el cambio de vocabulario no es suficiente. A continuación, se exige un cambio cultural. ¿Y cómo se produce el cambio cultural? Precisamente, como decía el espía ruso, mediante la infiltración cultural por medios de comunicación y medios audiovisuales. En España ha funcionado siempre muy bien el mundo del cine. Ahora ya, como no se ve tanto cine, pues son las series, es Netflix o son las redes sociales. Pero en ese momento, hace 25 años, era el cine. Y el cine, la cultura, como dicen ellos, ¿no?, contribuye a cambiar la percepción del problema. ¿Y qué hacen? Pues una película con Javier Bardem, que está muy bien, que se llama Mar Adentro, que me imagino que los que tienen una cierta edad la han visto, porque fue la película más vista en España durante todo un año. Y fue la ganadora de 11 Oscars, 9 Goyas y un Oscar. Y la película está muy bien. Y además, si tú ves la película y te pones, porque el actor es bueno, el director es buenísimo, yo creo que era Amenábar, ¿no? No me acuerdo bien, era Amenábar. Y el director de fotografía es que se merece el Goya, de verdad, porque esos sitios tan bonitos de Galicia, ¿no?, los que nos gusta el norte, pues los reconocemos como algo propio. Y te pones en la piel de un caso extremo, que es uno entre 100.000, pero te buscan el caso extremo, como saben que tienes humanidad, te colocan en su posición y claro que te compadeces y claro que si tienes un gramo de humanidad te pones en su posición y sufres con él. Y al final de la película estás de su lado. Pobre Ramón, si es que yo lo entiendo. Y sales de ahí convencido de que la muerte digna es una manera de afrontar el problema. Y a continuación, ¿qué viene? Viene una red de entidades de la sociedad civil, financiadas con sus impuestos, con tus impuestos, si me permites tutearte, con tus impuestos. Sociedad civil, pues ¿qué es? Es la Asociación por una Muerte Digna gallega, la Asociación Andaluza de Muerte Digna, la asociación, regadas con tus impuestos, que se van tejiendo y van creando un número de afiliados y un número de asociados y gente que vive de esto, y que van presionando de manera creciente. Hasta que un día montan en Madrid una manifestación. Entonces todos estos vienen en autobuses, todos estos que habéis pagado vosotros con vuestros impuestos, vienen en autobuses, crean una manifestación en frente del Congreso, Asociación por una Muerte Digna, tal. Y el Partido Socialista dice, vamos a avanzar en derechos. La sociedad nos lo está pidiendo. Claro, son ellos mismos. Son sus primos, los que están en la UGT, los que están en la asociación esa que has pagado tú con tus impuestos. El pueblo lo está pidiendo. Vamos a avanzar en derechos porque este es un gobierno progresista de la gente y vamos a presentar la ley de muerte digna, o sea, la ley de eutanasia. Y entonces el PP, no, por Dios, esto es lo cuanto está, lo cuanto. Y vota en contra. Bien, pero la aprueban. Y 3, 4, 5 años más tarde acabará gobernando el otro partido. ¿Y qué van a hacer con la ley? Mantenerla. No, vamos a cambiar un aspecto para que esté mejor gestionada, ¿no? Porque el atributo es la gestión. Vamos a gestionar mejor la muerte digna. Pero que ya se la han comido. Por eso hoy en el PP tienes gente que va con la bandera feminista, con la bandera ecologista, con todas las banderas progres que hace 20 años rechazaban, y ahora, PP o en muchos sitios de la derecha, se las comen. Las ecologistas, las feministas. Ustedes han escuchado el discurso de María Guardiola, la presidenta de Extremadura. Es que me pones eso y una de Podemos y no sé la diferencia. Es que es lo mismo. En otros partidos también a veces oigo cosas sobre la vivienda que no sé si es de Podemos o es de un partido al que yo pertenecía. Y veo cosas sobre Rusia y Ucrania que lo mismo. Y ahora estoy viendo a unos que atacan a las empresas desde mi partido, que también lo leo, y leo el de Podemos y digo, es que no es que se parezca, es que es lo mismo. Es el mismo marco mental. Siguen teniendo éxito. Nos siguen infiltrando y nos lo comemos. Porque no hay un relato que contraste. Porque no hay una defensa de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestros principios, que sea atractivo para los jóvenes, que sea atractivo para los mayores, que te apetezca ir a votar. Si hay elecciones, por cierto, no va a haber elecciones. Bueno, aquí nadie sabe nada. Yo creo que no va a haber elecciones pronto, ¿eh? Pero si las hubiera mañana o este verano, yo les invitaría a todos a que fueran a votar. Pero yo sé que no van a ir a votar con mucha ilusión. Sí que lo sé. Algunos sí. Pero no con mucha. Iremos a votar contra el otro. Pero a mí me encantaría que fuéramos a votar a favor de ideas buenas, a favor de principios, a favor de valores, con ilusión, con optimismo, con convicción, con un proyecto conjunto de país, con una visión a medio plazo,
con una convicción de que España puede volver a crecer, de que podemos crear un segundo milagro económico español. En el libro hago mención del primer milagro, vamos, del gran milagro económico español, que fue el de los años 60. Luego en los años 90 tuvimos una época de mucho crecimiento, ¿no? Cada 30 años, pues tocaría ahora. Son 30 años, desde los años 90. Me gustaría que fuéramos con convicción y con fe y con alegría y con optimismo. Hoy por hoy no es probable, no digo que... Pero por lo menos hay que ir a votar, aunque sea contra el otro. Pero ¿qué ocasión más buena tenemos cuando las cosas están tan mal? No sé si ustedes saben que en mandarín riesgo y oportunidad se simbolizan o se escriben de la misma manera. Porque todo riesgo o todo momento problemático como que estamos, o crisis, ¿no? Crisis y oportunidad. Crisis. Pues toda crisis como la que estamos viviendo ahora también es una oportunidad para mejorar las cosas. Es una gran oportunidad para cambiar nuestro país. Una gran oportunidad para poner los cimientos del crecimiento de los próximos 30 años. Pero como volvamos a votar de la misma manera que siempre, a los de siempre, e incluso a los nuestros sin exigirles nada, pues va a ser una oportunidad perdida. Pero si nos ponemos las pilas, empezamos a exigir y empezamos a demandar estos cambios, entonces los próximos 30 años de España pueden ser realmente gloriosos. Bien, me gustaría hacer un cambio en el enfoque antes de que demos paso a que puedan preguntarte las personas que asisten hoy aquí sobre el papel que tú ves de la inteligencia artificial, que lo abordas en el libro, en el futuro, por supuesto, de España, pero lógicamente esto es un asunto a nivel mundial. ¿Cuál es tu punto de vista, tu planteamiento del uso que se puede hacer de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es, sin duda, no es muy discutible, la mayor revolución de la historia de la humanidad. El mayor cambio que vamos a experimentar como seres, como humanos, es el de la inteligencia artificial. Estamos viendo en este momento solo la punta del iceberg, pero lo que viene detrás, que nadie sabe definir, como es lógico, pero el potencial de lo que viene detrás es absolutamente inimaginable, es brutal. Aprovecho para decir que yo he montado una consultora de inteligencia artificial con los chavales jóvenes, o sea que tengo un interés también cruzado en esto, ¿no? Pero, de nuevo, la pregunta es, esa enorme oportunidad, que también supone un enorme riesgo para las formas antiguas de hacer las cosas, ¿cómo la vamos a aprovechar? Entonces, como país, pues España no es un país especialmente avanzado en la programación y el desarrollo de inteligencia artificial. No somos un país que haya sido especialmente acogedor para los programadores, informáticos, desarrolladores de software. Al revés, aquí tendemos a expulsar el talento y mucho del talento que había, hemos atraído muy poco talento de fuera y todo o mucho del que había tiende a irse fuera. Y se están yendo, pues primero se iban a países como Andorra o Portugal y ahora se están yendo esencialmente a un momento que parecía que se iban a Estados Unidos, pero con las dificultades que han puesto a su entrada, se están yendo esencialmente a Medio Oriente, donde hay, ahí sí, un gran hub, un gran centro de desarrollo de inteligencia artificial. Bien. Lo que sí tenemos es ya una administración reguladora de la inteligencia artificial, con su dotación presupuestaria, sus 8 o 10 empleados públicos, ya está todo regulado, ya está todo prohibido, ya está todo... Eso somos pioneros mundiales, ¿eh? O sea, nos hemos adelantado a Silicon Valley, nos hemos adelantado al mundo, ya tenemos la administración pública que lo regula, lo prohíbe, un reglamento sancionador, o sea, multas, todo eso ya lo tenemos preparado. Pero bueno, más allá de eso, tenemos como país una gran oportunidad, que no va a ser, como digo, en el desarrollo, sino en la infraestructura que hay detrás de la inteligencia artificial. Para que se hagan una idea, una búsqueda en ChatGPT o en Grok o en cualquier instrumento de inteligencia artificial que ustedes tengan en su móvil, consume entre 5 y 10 veces más que una búsqueda en Google. 5 o 10 veces más energía, capacidad de computación, por cada búsqueda. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en Google, pues le señala las 10 páginas web más relacionadas con lo que usted está buscando. Pero si lo buscan en Grok o si lo buscan en ChatGPT, no solo encuentra esas 10 páginas, sino que las lee, las interpreta y les ofrece una solución mucho más enriquecida. Esto los estudiantes lo saben bien, porque cada vez que viene una redacción, un examen o qué, se lo cascan al sistema y se lo prepara, ¿no?
Entonces, claro, eso consume mucho más energía y consume muchos más datos. Bien, esos datos que consumen salen de algún sitio. Esa capacidad de computación proviene de los grandes centros de datos, que son esencialmente naves enormes llenas de servidores en línea. Servidores son grandes ordenadores con una capacidad instalada muy grande, con gran capacidad de computación, que cada vez que uno pide un dato o hace una pregunta, se tira de esos ordenadores, que son los que hacen la búsqueda, la lectura, la interpretación y nos devuelven el dato. Bien, pues todo este proceso tan complejo se produce con una latencia, o sea, una velocidad desde que el dato sale hasta que llega, extraordinariamente baja. Se da la circunstancia, y esto, gracias a Dios, los políticos no han podido impedirlo, que España está situada geográficamente en el punto más cercano a las Américas, dentro de Europa. Somos el país más al sur y más al oeste, junto con Portugal, y por tanto, los cables submarinos entre las Américas y Europa vienen por España. Bueno, ¿por qué es esto relevante? Pues es relevante porque esos cables submarinos, que en su momento estaban diseñados para llevar la señal de voz, hoy se utilizan esencialmente para llevar datos. Y por tanto, España está en una posición absolutamente extraordinaria para ser un país que acoge servidores y emite datos que pueden llegar a sitios como Estados Unidos o México o Colombia o Argentina en una fracción de segundo, con una latencia muy baja. ¿Por qué es esto importante? Porque nos podríamos convertir en uno de los principales países del mundo en servidores o en centros de datos. El 80% de los datos que se intercambian entre las Américas y Europa pasan por España hoy por hoy. El 90% de los datos que se intercambian entre África y España, África y Europa, pasan por España hoy por hoy. Y una gran cantidad de datos entre Asia y Europa también pasan por España. Además, se da la circunstancia de que tenemos algunos de los principales operadores de centros de datos del mundo. ACS, la empresa de Florentino Pérez, o la empresa de mi amigo, ¿cómo se llama? Merlin Properties, que es una gran inmobiliaria, ha entendido que su gran oportunidad está en el sector de los centros de datos. Y generan para Facebook, Amazon, Google, Apple, centros de datos a nivel mundial. ¿Saben dónde se lo pone más difícil? En España, en España, en España. Aquí todos son dificultades. En el resto del mundo todos son facilidades. Es verdad que aquí se requeriría también, y en el libro hablo de ello, una gran inversión, una revolución en nuestro sistema energético. Para empezar, para quedarnos sin apagones, que eso sería muy sano, ¿no? Eso estaría muy bien. Pero aparte de quedarnos sin apagones, tenemos una enorme capacidad energética de renovables y también la tendríamos de energía nuclear si no las vamos cerrando. Si no nos vamos auto dañando nosotros mismos. Es que tenemos una tendencia de verdad a hacernos daño. Pues con un buen sistema energético y un buen sistema de centros de datos, España tiene la oportunidad de entrar en una infraestructura, en una industria de alta tecnología, de alto valor añadido, netamente exportadora, que genera puestos de trabajo muy cualificados y por tanto muy bien pagados, y que es un gran futuro, un gran potencial para España. Bueno, pues no. No, deben ser fachas los centros de datos. Deben ser franquistas, aunque no había centros de datos en la época de Franco. Porque el gobierno está en contra, porque no da concesiones, porque no permite que se generen nuevos centros de energía, porque acaba con las nucleares, porque todo son dificultades. Y por último, para los propios usuarios, yo creo que esto es una oportunidad tremenda. Yo vendo, sobre todo, tenemos un software bastante desarrollado para grandes, los que gestionan muchos documentos, por ejemplo, el despacho de abogados, ¿no? O la asesoría jurídica de una gran empresa. Esto se puede ver de dos maneras. Esto puede servir o para quitarme a 5 o 10 abogados junior, porque hace el trabajo, un software de estos te hace el trabajo de 5 juniors, o decir, no, es que esto es un instrumento de un enorme potencial para desarrollar aún más la capacidad de nuestros juniors. Vamos a hacer que hagan, si antes revisaban 10 contratos a la semana, pues ahora pueden revisar 50 y libera al que está un poco por encima para que salga a hacer una labor comercial, a buscar clientes, a expandir negocio. O sea, se puede utilizar para recortar costes o se puede utilizar para disparar los ingresos. Oportunidad tremenda para crecer, para disparar los ingresos sin necesidad de despedir a nadie. Lo que sí hace falta es que todos, sobre todo los más jóvenes, aprendan de esto. Que yo les digo a los jóvenes que aprendan lo que estén estudiando más un poquito de programación, un poquito de Python o un poquito de, por lo menos de programación de inteligencia artificial para saber, no para saber desarrollar el software, sino para saber qué preguntarle.
Igual que tienes que saber inglés para poderte comunicar con alguien, pues tienes que saber un poquito de lenguaje de programación para saber cómo interactuar con la inteligencia artificial. Pero el potencial, sobre todo para nuestros jóvenes, es tremendo. Bien, únicamente me permito completar esto que acabas de decir, porque el último gran cable que se ha conectado entre Europa y Estados Unidos está aquí, en la Virgen del Mar. Se ha terminado de colocar hace unos pocos meses, y en torno a ese cable hay un proyecto precisamente de un centro de datos que se va a instalar, que ya está iniciándose, que se va a llamar Centro de Datos Altamira, y que parece que es una gran oportunidad. Pero ahora será su turno. Yo le ruego que quienes quieran hacer alguna pregunta hagan una seña, le pasaremos el micrófono para que también nos escuchen las personas que siguen esta conferencia, presentación del libro a través de streaming en la página web del Ateneo, y también les pido que por favor las preguntas sean lo más concretas y concisas posibles. Así que, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me voy a permitir tutearte porque ya te he visto muchas veces. Yo solo tengo dos preguntas. Una es, con todo el respeto del mundo a la gente que está aquí, pero ¿cómo hacer, a ver cómo me explico, sin que suene ofensivo? La gente joven de aquí somos muy pocos. De aquí a 25 años, los que estamos aquí somos muy pocos la gente joven. Y ese es un gran problema que veo yo. Porque ya la gente dice, no, es que yo no leo. Bueno, vale, pues no leas. Ven aquí a ver a Iván y a coger alguna idea. A mí eso me preocupa mucho. Y en segundo lugar, ¿cómo se combate? Yo tengo absolutamente perdida la esperanza, porque ¿cómo se combate a los políticos que lo hagan mal? Por supuesto que habrá gente que lo haga bien. Si nuestro presidente, por poner el mayor ejemplo, pero si no dimite ni Dios. O sea, si está su hermana, manos derechas, el fiscal, y no dimite nadie. Entonces, ¿cómo se combate? Si no se puede combatir al que se supone que es el mayor ejemplo de todos nosotros, después de, gracias a Dios, el rey, ¿cómo lo hacemos? Gracias. Respecto a la primera pregunta o comentario, yo sí veo gente joven, pasa que está dispersa, pero aunque fuera todo gente mayor, tampoco me preocuparía demasiado, te digo, porque esto también se estudia en las escuelas de negocio. Son canales de marketing. Es decir, cada nicho tiene una manera de llegar a ella. Hay maneras de distribuir productos o servicios diferenciadas para cada tipo de comprador. Por eso existen tiendas premium en las calles más caras de una ciudad y existen centros comerciales de alto descuento a las afueras de la ciudad para el que está dispuesto a irse a 20 kilómetros a comprar un bolso de hace 2 temporadas. El producto es el mismo, pero el precio es muy distinto. Porque distribuyes el mismo producto o parecido producto y servicio a canales distintos o a través de canales distintos a mercados distintos. ¿Por qué digo esto? La gente joven no viene a una conferencia a 7:30 de la tarde. Pero si de aquí sacamos un vídeo y lo subimos a Twitch, Twitter, Instagram, Facebook no, pero TikTok, les va a llegar. Y al revés, si la gente mayor va a las conferencias, se entera, pero si lo subo a TikTok, no lo van a ver. Pues no son más que canales de distribución distintos. Hay que estar en las conferencias, hay que escribir un libro, hay que estar en redes sociales, hay que estar en la calle. Porque así es como llegas al conjunto de tus consumidores. Y te aseguro que las ideas llegan a todos simplemente por canales diferentes. No me preocupa demasiado. Me preocupa más la segunda parte, que es una reflexión muy lúcida. ¿Qué pasa en un país en el que no dimite ni siquiera el presidente de gobierno, que debería ser el más ejemplar de todos, ¿no? Y lo que pasa es que es un reflejo del país que tenemos. Es un país en el que no está penado o penalizado el mal comportamiento. Es un país en el que nos hemos acostumbrado y nos hemos educado de una manera que hacer pequeñas trampas pues no está tan mal. En otros países, un político, no digo ya que copie un libro, como, vamos a ver, el libro que escribió este presidente de gobierno que publicó, no es que no lo había escrito, es que no lo había ni leído. Y en otros países un tío, por copiar 3 párrafos en una tesis doctoral,
se va por la vergüenza ajena que le da, porque en esa sociedad no se sobrevive habiendo hecho trampa. Aquí el tío plagia una tesis doctoral, le escriben un libro que ni lo lee, lo publica y no pasa nada. Porque la sociedad lo permite, porque es un tipo de cultura muy extendida en la que las trampas no están mal vistas. Luego, son de las cosas que tenemos que cambiar como sociedad. No digo que no tenga responsabilidad él, te digo que él ha entendido que se nos puede mentir y no pasa nada. Porque la primera vez que es elegido, él llega diciendo que jamás pactará con Podemos, que nunca se va a entregar a Bildu, que el terrorismo no tiene... Bueno, y al día siguiente, pacta con Bildu, pacta con Podemos, pero es que a las elecciones siguientes no tiene castigo. La gente le sigue votando. Luego, ¿él qué infiere? Pero te lo digo de él y te digo de cualquier líder político. Si un líder político al que ustedes votan les engaña y le vuelven a votar, la primera vez es culpa del líder político, la segunda es culpa suya. Es culpa vuestra, por entenderlo. Luego, ¿él qué infiere? Pues que no hay castigo. Que mentir, manipular, engañar, no está mal visto en este país. El problema lo tenemos, él tiene un problema muy grave y yo creo que no va a ser presidente por mucho, mucho tiempo más. Igual que creo que tampoco va a haber elecciones, ¿eh? Son dos cosas compatibles entre sí. Pero con sus mentiras y con sus falsedades, el tío lleva 7 años gobernando. No le ha ido mal, ¿no? Luego eso refleja un problema que tenemos nosotros como sociedad. Pues son de las cosas que tenemos que cambiar. Hola, Iván. Hola. Gracias por tu optimismo y gracias por animarnos a ir a votar con ilusión, que lo haríamos quizás si hubiera gente como tú que se presentara. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinas de Salf? ¿Qué opino de Salf? Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Es una sociedad civil, entiendo, porque ellos siempre dicen que no son un partido. No. Vamos a ver. Son un partido político. Claro, son un partido político y tienen derecho a presentarse. Cuando nosotros montamos Vox, la acusación más frecuente era que estábamos viviendo a la derecha, que no teníamos derecho a presentarnos, y yo siempre he combatido eso. Yo creo que en una sociedad libre y una democracia todo el mundo tiene derecho a presentarse y no se le puede acusar de estar fragmentando a la derecha o de estar dividiendo, porque tú te presentas y te vota el que piensa que tienes un mejor programa o un mejor liderazgo o una mejor capacidad o mejores ideas. Luego tiene todo el derecho a presentarse. Las acusaciones respecto a la división de la derecha son injustas y lo más injusto es que las hagan aquellos que antes soportaron esa misma acusación. Dicho eso, que cada uno vote en conciencia. Buenas tardes, estoy aquí. Gracias por su preclara charla de hoy. Y como es habitual, me gustaría preguntarle, yo no he leído el libro, si en él está contemplado de alguna manera algo que para mí es muy importante, que es un elemento relativamente reciente y distorsionador de todo este proceso visto con el optimismo que yo no lo veo, la verdad, francamente. Yo no creo que vaya a haber el reflotamiento de este país en vida. Bueno, no lo voy a ver, quiero decir. No sé si mi hija, tal vez. El caso es que hay un elemento que creo que es muy importante y como he dicho ya, es distorsionador. Y digamos que lo que va a aportar, lo que está aportando ya, es un coeficiente de natalidad muy considerable y que no tiene nada que ver con el de nuestro país y nuestro pueblo, nuestra gente. No sé si esto está contemplado de alguna manera, ese elemento distorsionador que no quiero nombrar, pero que creo que todos sabemos a cuál me refiero, de ahora en adelante. Y teniendo en cuenta de qué se trata, qué intenciones tiene y cómo va a seguir actuando de ahora en adelante, además de una manera exponencial. No sé si esto lo ha contemplado usted de alguna manera en sus reflexiones. Sí, contempla las dos cosas. Contempla el problema de natalidad y el problema que no quiere mencionar, que es la inmigración, especialmente la procedente de países que nos envían personas que son difíciles o imposibles de integrar en nuestra sociedad. Respecto a lo primero, es un problema que me preocupa desde hace muchos años. Estuve en el patronato de una
fundación llamada Renacimiento Demográfico, que lidera Alejandro Macarrón y que lleva años alertando de que tenemos un problema gravísimo con nuestra tasa de natalidad, hasta el punto de que estamos en lo que se considera una tasa irrecuperable. Para que se hagan ustedes una idea, una sociedad que se quede plana, donde nazcan tantos niños como personas mueren, es una sociedad donde hay 2,1 niños por mujer, 2,1 nacimientos por mujer. España está más cerca del 1,2, que es muy, muy grave. Es muy grave, porque un país sin crecimiento, sin natalidad, sin crecimiento demográfico, es un país muy expuesto a enormes riesgos, ¿no? La Fundación Renacimiento Demográfico y los estudios de Alejandro Macarrón demuestran que no hay, pese a lo que la gente cree, correlación alguna entre renta disponible y natalidad. Al revés, es inversamente proporcional. Países más pobres tienen más niños y los países con más renta disponible tienen menos. Es decir, que no es verdad que tengamos menos niños porque tengamos menos dinero. Nuestros padres y abuelos, donde típicamente, familias donde típicamente trabajaba una sola persona, tenían 7 o 8 hijos, ¿no? La generación de mis padres tenía 4 o 5. La mía tiene, no sé si 2, pero es que nuestros hijos no sé si tendrán 1 o ninguno. Y eso es un problema muy grave. Los estudios que se han realizado concluyen que es un problema cultural, no es un problema económico, no es un problema más que cultural. Y cambiar esa cultura, cambiar esa mentalidad es muy difícil, pero es otra de las cosas que sí que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hacen nuestros políticos? Dicen, no, ese no es un problema, porque la falta de natalidad se sustituye con inmigrantes que traemos que vienen a pagar nuestras pensiones. Bueno, en el libro, por cierto, hablo del problema de las pensiones y le pongo números. No les quiero asustar, pero les diría que es el mayor riesgo económico que tiene España. A ver cómo explico esto. Lo voy a explicar de manera muy breve. España tiene una deuda pública muy elevada, muy, muy elevada, de unos 30.000 euros por persona. Si ustedes viven en una familia de 4 personas y tienen una hipoteca de 100.000 euros, pues no es nada comparado con la deuda pública que sostienen ustedes, porque es de 120.000 euros. Aparte de los 100.000 de hipoteca, tienen 120.000 de deuda pública, que se paga, Se paga. Se paga vía impuestos, o vía inflación, o vía las dos cosas. Pero el problema de esa deuda pública es de un tamaño de aproximadamente el 110% de nuestra renta. Es decir, todo lo que producimos en un año más el 10%, ese es el tamaño de nuestra deuda. El impacto que eso tiene en nuestros presupuestos generales del Estado es enorme. Es de las partidas más grandes de nuestro presupuesto. Antes de discutir si gastamos en defensa o en asuntos sociales, si gastamos en prostitutas o en colegios, que es más o menos lo que se discute en el Congreso, la mayor parte ya se ha ido en el pago de la deuda, en los intereses de la deuda, porque son aproximadamente 1,2 billones. ¿Vale? ¿Saben cuánto es el importe de los compromisos adquiridos por las pensiones? Insisto, deuda 1,2. Pensiones 6,4. 6,4. Es verdad que no son exigibles mañana. Ese importe es el importe sumado de las pensiones que se les deben a todas las personas jubiladas, más todos los que hemos trabajado y cotizado, que tendremos algún día una pensión. Ese es el importe del tamaño. Es descomunal, es difícil de entender. En el libro propongo soluciones al tema de las pensiones. Pero desde luego la solución no es decir, vendrán de ciertos países a pagar nuestras pensiones. Porque en el libro hablo también de un estudio serio realizado en varios países, entre ellos en países nórdicos, donde se estudia, y esto es súper interesante, la aportación neta de los inmigrantes al país de destino. Si es positiva o negativa. Es decir, si cuando viene un inmigrante de un país de tercer mundo a un país europeo, el conjunto de lo que ha aportado a lo largo de su vida es más o es menos de lo que ha extraído de los presupuestos públicos del país. Sanidad, educación, servicios sociales. Y la respuesta es que depende. ¿Y de qué depende? Depende del país del que provenga el inmigrante. Fíjate. Y específicamente depende de la cercanía o lejanía del país. Pero ojo, no de la cercanía física, sino cultural. Aquellos países que atraen a inmigrantes de culturas muy lejanas,
muy diferentes y muy difíciles de integrar con el país de destino, traen inmigrantes cuyo saldo neto es negativo para el país. Cuestan más de lo que aportan. Especialmente los que vienen como refugiados políticos. O refugiados de guerra, porque no son refugiados políticos ni de guerra. ¿Vale? Aquellos países que traen inmigrantes que provienen de sociedades y culturas fácilmente integrables en el país de destino, es decir, culturalmente cercanas, suelen dejar un saldo favorable para el país. El trabajador aporta normalmente más de lo que detrae de los servicios públicos del país. Luego es rentable. En definitiva, en el libro hablo de que la inmigración tiene que ser ordenada, legal y conforme a las necesidades del país, no conforme a las necesidades de las mafias migratorias que nos traen a personas que no necesariamente vienen a integrarse en nuestra sociedad. Pero claro que aquellas que vengan a trabajar, a cotizar, a aportar, a esforzarse, a ayudar, en ciertos números, en cantidades que decidamos nosotros, con las limitaciones propias de un país que no puede acoger a cientos de millones de inmigrantes, pues puede tener sentido. No son la solución al problema de las pensiones, pero deben ser bienvenidos los que vengan a eso. Los que vengan con papeles, legalmente, con forma normativa, a trabajar, contribuir, esforzarse. Y los que vengan con la intención de vivir de los servicios públicos sin contribuir, pues no deben venir. Y es que no es mucho más complicado que eso. Vamos a ver. Algo que a lo mejor usted en el libro no lo pone. Hay muchos economistas, y usted es economista, que dicen que el envejecimiento va a ser un terrible problema para la sociedad. Economistas, profesores. Pues no, señor. El envejecimiento se puede solucionar de dos maneras. Primero, habla usted de las pensiones. Pensiones que se tengan todos los trabajadores, todos tengan el fondo de pensiones empresarial. Yo tengo dos pensiones laborales, la pública y la de mi empresa. Esa es una solución para las cuestiones. Todos los trabajadores. Y la segunda es el trabajo de los mayores. Ahora han empezado en Japón a emplear trabajadores jubilados porque es un disparate que a los 60, 70 años la gente se mande a casa. Por esas dos cuestiones se soluciona el problema del envejecimiento económicamente. Las pensiones, los fondos de pensiones empresariales y el trabajo de los mayores. Muchas gracias. Tiene usted razón y en el libro lo contempla. El libro habla de los tres pilares del sistema de pensiones, que es el público, el de empresa y el privado. Y por supuesto que eso es necesario. Aparte, yo animo a todos, no hace falta preguntarles la edad que tienen, a todos a que vayan preparando un sistema de ahorro para el futuro. En el libro pongo un ejemplo gráfico para que se entienda. Y hablo de lo que Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia, ¿no? Lo que Warren Buffett llama la octava maravilla del mundo, que es la tasa de interés compuesto. Y a los jóvenes especialmente, cuando voy a universidades, cuando voy a sitios donde hay muchos jóvenes, les digo que ellos disponen de una enorme riqueza que no tenemos los demás, que es el tiempo. Y lo de que el tiempo es oro no es solo una frase, que el tiempo solo se demuestra con la tasa de interés compuesto. Y les pongo el siguiente ejemplo. Un niño que nazca hoy, si en su bautizo en vez de regalarle un sonajero, un babero o unos patucos muy monos que se van a quedar cortos dentro de 6 meses, entre todos los invitados se ponen 3.000 euros, que es dinero, es dinero. Pero como hay muchos invitados, si en vez de regalos se ponen entre todos 100, 200 euros y suma 3.000 euros hoy y los invierte en un fondo que obtenga rentabilidades como las que se han obtenido en los últimos 10, 25, 50 años en mercados de capitales, que están por encima del 7,6% anual compuesto. No quiere decir que todos los años ganen 7. Hay años que pierda, hay años que ganan mucho más, pero que a lo largo de la historia se puede ganar el 7 y pico, 7,6% neto de inflación, o sea que realmente el 10 nominal, pero vamos a hablar siempre en euros constantes, en euros de hoy. Pues un niño al que se le regalen 3.000 euros hoy, que los invierta sus padres en un fondo que reproduzca la bolsa americana, por ejemplo, cuando se jubile con 67 años, podrá tener
3.000 euros al mes durante 25 años. En capacidad de adquisición de hoy, ¿eh? Repito, una vez 3.000 euros hoy, invertidos 67 años. Claro, lo difícil es tener los 67 años invertidos. Lo difícil o lo fácil, porque una vez que lo pones te olvidas. A los 67 años tendrá un pago de 3.000 euros al mes durante 25 años, hasta los 92. Muy por encima de la esperanza de vida española. Pues por eso animo a todos, y especialmente a los jóvenes, a que ahorren lo que puedan, y lo vayan invirtiendo pensando en el largo plazo. Porque me temo que con una pirámide demográfica en forma de diamante, donde había muy pocos mayores, pero ahora ya hay bastantes mayores y muy pocos jóvenes, y con el sistema que tenemos ahora, en el que muchos jóvenes, antes eran muchos jóvenes sosteniendo a unos cuantos mayores, ahora son muy pocos jóvenes sosteniendo a muchos mayores, pues esos jóvenes no van a tener una pensión. Esos jóvenes, como yo, por ejemplo, súper joven. Los que tenemos 50 y pico para abajo, no vamos a tener acceso a una pensión. Si es que es mejor saberlo cuanto antes. No vamos a tener acceso a una pensión. Sobre todo porque nos llamarán y nos dirán que somos ricos porque tenemos un piso en propiedad. Y entonces ya quedamos descalificados. O nos dirán que tenemos más de 50.000 euros en activos. Y entonces quedamos descartados. Habrá solo pensiones para los más necesitados. Pero es que es un tema matemático, ¿eh? No es un deseo, no es una amenaza, es que la matemática no engaña. Y como no engaña, por eso insisto mucho, especialmente a los jóvenes, a que ahorren lo que puedan y se vayan reinvirtiendo los dividendos para que cuando sean mayores tengan una fuente de ahorro con la que se pueda vivir dignamente. Porque pensión pública no va a haber. Muy buenas. Respecto a lo que estabas comentando, yo me acuerdo cuando era un niño, ya en el año 2000, en el año 90, mis hermanos que son de tu quinta. Súper jóvenes. Sí, bueno, yo fui el último en salir. Ya me decían que yo no iba a tener pensión y que estaba muy jodida la cosa. Perdona la expresión, pero... Te he entendido. Lo que no entiendo es cómo hemos llegado a esto. Porque yo lo único que veo es que mi generación es una generación débil. Es una generación sin los valores que yo he visto de mis abuelos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a perder, en 10 años, en 20? O sea, es que es muy poco tiempo. ¿Vale? Capacidad intelectual mínima. O sea, educación cero. O sea, no lo entiendo. Para mí es inconcebible esto. Gracias. Mira, construir es muy difícil, pero destruir es muy fácil. Y lo que la izquierda ha concluido es que su manera de perpetuarse en el poder es destruir. Antes hablábamos de dividir la sociedad, generar odio y resentimiento, pero destruir los valores, destruir la educación, destruir nuestra identidad, destruir todo aquello que nos ha hecho una gran nación durante cientos de años. Destruir. Eso es lo que han hecho. Esencialmente con la educación, pero no solo con la educación, sino con los parámetros de la convivencia habitual que derivan de la educación, pero los parámetros de convivencia que nos han hecho, o que nos hicieron en su momento un gran país, ¿no? Y parte de las soluciones que tiene España pasan por una regeneración de ese tejido moral que no es fácil, ¿eh? Igual que no es fácil acostumbrar a una persona que está acostumbrada a recibir una paguita, un sueldo, una persona que ya es dependiente del Estado, ponerla a trabajar mañana. Es muy difícil. Tú decías, los valores de nuestros abuelos. Los valores de nuestros abuelos eran, aparte de los valores morales, pero eran también valores de trabajo, de esfuerzo, de orgullo de haberse esforzado y de haberse ganado las cosas con su propio esfuerzo, de haber ahorrado. Otro día, hace 2 semanas, en unas conferencias que hubo en Madrid, en el Madrid Economic Forum, un profesor gallego, Anxo Bastos, decía que los 2 pilares sobre los que se había sustentado el crecimiento económico occidental eran el esfuerzo y el ahorro. El esfuerzo y el ahorro. Y ahora lo que más se lleva es el cero esfuerzo y el cero ahorro, ¿no? El consumirlo todo porque, total,
especialmente desde la pandemia, ¿no? Porque como total, cualquier día desaparecemos, pues hay que consumirlo todo, quemarlo todo, experiencias, ¿no? Viajes, consumo, tal, ya, pero los valores a largo plazo, el esfuerzo, el ahorro, el trabajo, el orgullo de habértelo ganado tú, pues eso es lo que están destruyendo. Pero en eso se basa el crecimiento de cualquier economía, de cualquier sociedad, y por eso son los valores que tenemos que recuperar. Vamos, por favor, con la última pregunta. Buenas tardes. Tengo que decirte que como apasionado del cine, me ha hecho mucha ilusión la mención que haces en el libro a la película Los gritos del silencio, de Roland Joffé, que cuentas que la ves con 13 años durante tu etapa de estudiante en Estados Unidos y que el hecho de verla te despierta una vocación de anticomunista convencido. Total. ¿Crees que el cine sigue siendo un instrumento muy poderoso de comunicación para despertar conciencias políticas en los jóvenes, como es el caso de esta película, y mentalizarles de las consecuencias de una ideología criminal como es el comunismo y que, por desgracia, a día de hoy se sigue blanqueando mucho? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, esa película que vi con 13 años, y además tuve la fortuna de conocer a los protagonistas de la... Oye, te veo que te lo sabes todo. Efectivamente. Los protagonistas son un reportero del New York Times y su traductor camboyano, que están en Camboya cuando sucede la revolución de los Khmeres Rojos, que no quiero entrar en mucho detalle, pero que fue una de las revoluciones más sanguinarias, más asesinas, más destructivas que se han producido en el mundo para el tamaño del país del que estamos hablando, que es Camboya, y que relatan un infierno, un terror que es muy difícil, además no quiero entrar en detalles, pero un infierno. Y el que quiera ver la película se la recomiendo, porque efectivamente yo no tenía ninguna conciencia política de ningún tipo, con 13 años pues estaba a otras cosas, pero esa película desde luego me marcó y me dejó muy muy claro que el que no sea antimarxista y anticomunista es un tipo muy peligroso, ¿no? Porque es que es la ideología más criminal de la historia. La ideología más criminal de la historia. ¿Creo que el cine sirve para eso? Bueno, la izquierda utiliza el cine para eso desde los años 40 y les ha funcionado muy bien. Ahora el cine está en un momento delicado y son más las series, son más los posts en redes sociales, pero no tengo ninguna duda de que una sociedad que cada vez lee menos y se engancha más al sector audiovisual, aunque sean píldoras más breves, está sometida a una enorme influencia por ese camino. Por el sector audiovisual en general. Mira, te pongo otro ejemplo. Yo soy muy fan de Bruce Springsteen, y cada vez que viene a España me voy a verle. Le he visto en Bilbao, en San Sebastián, estas últimas... tengo aquí las pulseras que lo acreditan. Esta es la de ayer y esta es la del sábado, ¿vale? Bueno, me encanta. El tío nos casca en medio del concierto un mitin político anti-Trump, que no voy a entrar en si tiene razón o no tiene razón. Lo que te digo es que está utilizando la música, aparte de para entretenernos, que me maravilla, para cascarnos un mensaje político. Y esto la izquierda lo hace muy bien. Lo hace todo el tiempo. Springsteen, que es la izquierda que a mí me gusta. O sea, millonario, la niña se pone el agro en París, monta a caballo con Cristina Onassis, con la Tina Onassis. O sea, esa es la izquierda caviar, claro. Dicho eso, su música me sigue pareciendo formidable. Pero claro que la izquierda utiliza todo el sector audiovisual, toda la amplia gama, el cine, la música, la televisión, la radio, los periódicos, para las webs, o sea, todo sirve a un propósito. Entonces, nosotros, los que no creemos en eso, deberíamos utilizar eso. Mira, en Washington se inauguró un museo que es que yo me lo traería a España. Es que se me había olvidado, lo voy a hacer, mira, lo voy a intentar. Un museo llamado el Museo del Comunismo. Y es que hay que verlo. La gracia es que es un museo moderno, recién hecho, y es todo audiovisual. Son todas experiencias de pantallas táctiles. Está pensado para los jóvenes, para que vayan ahí y vayan experimentando lo que es el comunismo. Entonces les van mostrando pues, cómo se deteriora la vida en Cuba, o en Corea del Norte, o en Nicaragua, o en países que en un momento dado les fue bien y cómo les va yendo mal. Hay mucho de role-playing, o sea, que te meten en el rol de... elige un personaje. ¿Qué quieres ser? ¿Una chica joven de 17 años que tiene preocupación social? ¿O quieres ser un activista de tal? Entonces tú vas eligiendo un personaje y te va llevando por escenarios y siempre acabas o en la cárcel,
o asesinado. Todos son casos reales, ¿eh? Todos son casos reales. ¿Tú qué eres? ¿Eres un rapero? No sé qué. Vale, eres Michael. Vale, Michael está en la cárcel en Cuba y le han cortado la lengua. ¿Vale? Por cantar una canción que se llama Patria y Vida. Que ganará un Grammy, por cierto, no es una canción cualquiera. ¿Eh? Sigue no me estoy inventando, es que sigue en la cárcel. ¿Eh? Fue una canción que se hizo entre varios artistas que están en distintos sitios del mundo. Unos en Miami, otros en España, otros en Cuba. Los de Cuba en la cárcel les han cortado la lengua. Esto es el comunismo. El de Madrid, sí, el de España, pues si te gusta, la escuchas. Si no te gusta, pues no vas al concierto. Si te gusta que te casquen el meeting, pues te vas a ver a cualquier cantante de estos progres. A Leiva, ayer en Madrid, o antes de ayer. Cascó su meeting también. Si no te gusta, no vas. El comunismo no. El comunismo, si no cantas lo que ellos quieren, o te matan, o te encarcelan, o te asesinan, o te cortan la lengua. Esto hay que saberlo. Hay que verlo. Entonces, claro que el sistema audiovisual sirve para eso, claro que el cine sirve para eso. Lo que pasa es que encima lo han utilizado a su favor. Y ese es el drama, y por eso todavía hay gente de izquierdas. Si no, claro. ¿O no? Bien, creo que procede que despidamos con un muy fuerte aplauso a Iván Espinosa de los Monteros. Y ahora, quienes quieran que les dedique el libro, por favor, acérquense por este lado para poder hacer aquí un pasillo y pueden subir para que les firmen el libro que acaba de editar Espinosa de los Monteros. Muchas gracias.